Cuando se revisan los rendimientos de las mejores bolsas del mundo, contrario a lo que muchos esperaban, han sido en buena medida los países emergentes los que han tenido mejores retornos. Ya a comienzos del año habíamos realizado un vídeo sobre la tesis de inversión en emergentes que por ahora cobra sentido. En este vídeo nos centraremos en revisar la bolsa de un país emergente que posiblemente aún tiene potencial de valoración. Hablamos de Indonesia, uno de los países con más población en el mundo, que se esperaría que en los siguientes años se convierta en una de las economías más grandes del mundo. Mi nombre es Jimmy Rocha, y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este vídeo es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Inicialmente revisaremos las razones por las cuales posiblemente invertir en la bolsa de Indonesia tenga un potencial interesante, y posteriormente revisaremos las razones por las cuales, sin embargo, a pesar de las buenas expectativas, se trata de una inversión de alto riesgo. Primero que todo, revisemos algunos datos importantes de este país. Indonesia es un país emergente que tiene una población aproximada de 280 millones de habitantes, que lo ubican como el cuarto país con más población en el mundo. Indonesia es uno de los países que se podría beneficiar en un futuro del llamado bono demográfico, pues la edad promedio de su población es de 30 años, bastante por debajo de otros países como China y los Estados Unidos, que tiene una población más envejecida con un promedio de edad cercano a los 40 años. Esto implica que Indonesia tendrá aún en el futuro una gran cantidad de su población en edad productiva y que ingresarán a la clase media como consumidores de bienes y servicios, impulsando a su economía. Cuando se revisa el lugar entre las economías más grandes del mundo, actualmente Indonesia se ubica en la posición 17 a nivel mundial, con un PIB de aproximadamente 1,43 billones de dólares. Algunos análisis proyectan que para el año 2075 la economía de Indonesia será en la cuarta más grande del mundo, superada tan solo por China, India y los Estados Unidos. De hecho, algunas estimaciones como la realizada por el Lowy Institute proyectarían que para el año 2035 ya Indonesia se ubicaría como la cuarta economía más grande del mundo, teniendo en cuenta el PBPP o teniendo en cuenta la paridad de poder adquisitiva. Superaría a economías como las de Japón, Alemania, Rusia, Inglaterra y México. Este posicionamiento se debería a las proyecciones que se tienen con respecto a su crecimiento económico, el cual se encuentra bastante por encima de las expectativas de las economías de países desarrollados e incluso por encima de los países emergentes. Uno de los atractivos de esta economía son las proyecciones de crecimiento económico para los próximos años, pues se esperan crecimientos superiores al 5% para los próximos años, tal como se puede observar en esta tabla. Este crecimiento económico esperado sería en el doble o más comparado con el proyectado de países como España, México o los Estados Unidos. Cuando se compara el crecimiento esperado para el 2025 y 2026 de Indonesia con respecto a otras grandes economías emergentes, se observa como solo sería superado por India, y tendría una expectativa mucho más alta que la de países emergentes como México y Brasil. Con respecto a la actualidad, Indonesia se puede considerar que no fue tan perjudicado por los aranceles impuestos recientemente por los Estados Unidos, pues tendrá un arancel del 19% a partir de agosto, bastante por debajo de los aranceles que se impondrán a China, que son del 47%. De acuerdo con los datos recientes, la economía de Indonesia creció cerca de un 5% en el tercer trimestre, un buen indicador que está en línea con el crecimiento del segundo trimestre, que fue del 5,12%. Este crecimiento estuvo jalonado por el gasto en los hogares y la inversión. Una de las ventajas de esta económica es que ha tenido un manejo a pesar de ciertas circunstancias razonable, que ha logrado mantener la inflación por debajo del 3%, lo que le ha permitido reducir las tasas de interés en 150 puntos básicos en septiembre de 2024 y se espera otra reducción de 50 puntos básicos a finales de marzo del 2026. Ahora, lo interesante de la bolsa de Indonesia es que actualmente se encuentra con un múltiplo de beneficios o PER que puede estar entre las 12 y 13 veces beneficios. Este múltiplo es casi la mitad del que tienen las bolsas de países como Estados Unidos e India. Si se compara con otras bolsas asiáticas de economías con alto potencial de crecimiento, Indonesia se encuentra entre las bolsas con un múltiplo más bajo, solo superado por Filipinas. El múltiplo actual de la bolsa de Indonesia se encuentra similar al de México, pero como ya lo revisamos, el potencial de crecimiento es muchísimo más alto. Para tener un punto de comparación con pares similares, actualmente Vietnam se encuentra con un múltiplo de beneficios de 21 veces, Malasia tiene 17 veces, y Tailandia con 16 veces. Otro elemento interesante de revisar
es que el ETF que sigue a la bolsa de Indonesia Leido se encuentra aún bastante lejos de sus máximos históricos. De hecho, si se tienen en cuenta los valores máximos alcanzados en el año 2023, aún se tendría margen para una valorización superior al 30%. Claro que hay algunas razones por las cuales las acciones de este país han tenido un comportamiento regular recientemente que ya vamos a revisar. Otro elemento por considerar es que el ETF de la bolsa de Indonesia tiene un dividendo anual que se encuentra en el 4,5%. Ahora bien, revisemos cuáles son las fortalezas de economía de Indonesia y cuáles son sus debilidades. Una de las principales fortalezas de Indonesia es que es uno de los mayores productores de minerales y materias primas del mundo. En total, sus exportaciones son de cerca de 270.000 millones de dólares al año. Al año, las exportaciones de carbón llegan a unos 47.000 millones de dólares. Actualmente es el tercer país con más producción de carbón en el mundo. Pero uno de los metales donde es dominante es en la producción de níquel, en el cual es el primer productor a nivel mundial. Este metal es clave en la llamada transición energética. El níquel se emplea en diferentes usos como en la fabricación de acero, además de ser utilizado en aleaciones que se utilizan en partes de turbinas de avión, centrales eléctricas y componentes aeroespaciales. Además, es un componente fundamental en la fabricación de las baterías de los autos eléctricos y en equipos electrónicos. Otro punto a favor de esta economía es que ha tenido en los últimos un superávit comercial. Para el año anterior superior a los 31.000 millones de dólares y para este año la cifra podría ser incluso superior. El déficit fiscal se ha mantenido por debajo del 3%, mostrando un buen manejo fiscal. Por el lado de la deuda como porcentaje del PIB, los indicadores también son bastante positivos, pues tiene una deuda que equivale a un 39% de su PIB, muy por debajo de las economías desarrolladas y bastante mejor que algunos emergentes como México y Brasil. Este buen manejo macroeconómico permite que el gobierno se financie a unas tasas mucho más bajas que la mayoría de países emergentes. El bono a 10 años del gobierno tiene una tasa cercana al 6%. Que es una tasa bastante buena comparada con otros países emergentes que en algunos casos se financian con tasas superiores al 10% o incluso con tasas superiores al 13%. Indonesia es un país demócrata, que de acuerdo con los índices ocupa el puesto 59 a nivel mundial, con una democracia con fallas, pero con indicadores mejores que otros países como México y Colombia. Otro índice bastante interesante de revisar es el de libertad económica, en donde logra una puntuación de 65, por encima de buena parte de las economías emergentes, superando a países como Brasil, México y Colombia. La pregunta entonces es, ¿por qué a pesar de los buenos indicadores de Indonesia, la bolsa y las acciones de este país han tenido un comportamiento más bien regular en los últimos meses? Una de las razones es la caída en los precios de algunos commodities o materias primas, como es el caso del níquel y el carbón, que son dos de las principales exportaciones de este país. Adicionalmente, el actual mandatario elegido el año anterior, Prabowo Subianto, ha generado cierto nivel de incertidumbre y los mercados aún están a la expectativa con respecto al manejo del gasto público y en mantener cierto nivel de austeridad fiscal. En el primer trimestre la moneda rupia se depreció fuertemente debido a la preocupación del mercado con respecto a las políticas económicas del nuevo gobierno y el contexto internacional. Hace tan poco unos meses, en marzo de este año, el mercado accionario tuvo una fuerte caída, que llevó incluso a la suspensión de las negociaciones en la bolsa. Esta caída se debió en buena parte debido a las políticas del presidente Subianto, que fueron consideradas populistas debido a que propuso el aumento desmesurado de los programas sociales, lo que podría disparar de manera exagerada el gasto público. Además de proponer el aumento de la intervención estatal y la creación de un fondo estatal, que podría tener manejos no adecuados de estos capitales. Con una fuerte salida de capitales extranjeros, la situación llevó que incluso el Banco de Indonesia tuviera que salir al mercado de divisas. Adicionalmente, los recientes indicadores muestran que, si bien la economía está creciendo, buena parte del empleo que se está creando es informal, con baja calidad y aún se tienen bastante jóvenes sin oportunidades. Incluso la OECD informó que esta alta incertidumbre política y fiscal han generado un freno al crecimiento económico, además de provocar una fuerte salida de capitales especialmente en los primeros 4 meses del año. Si bien hay algunas señales de que la incertidumbre se ha moderado un poco, pues la inflación por ahora está controlada y las salidas de capitales se han moderado, aún hay bastante expectativa sobre las posibles reformas que el presidente Subianto realice y que puedan poner en riesgo las finanzas públicas. Por ahora, las inversiones directas extranjeras en el segundo trimestre cayeron un 7%. Pero también es cierto que el país ha logrado aumentar sus reservas internacionales a cerca de 150.000 millones de dólares.
Las exportaciones también han tenido indicadores positivos con un aumento del 7,7% con corte a agosto de este año. Además, la economía ha sido resiliente pues ha logrado un buen indicador de ventas minoristas con un crecimiento en el tercer trimestre cercano al 5%. Finalmente, y como conclusión, si bien aún se tienen altos niveles de incertidumbre, se tienen unos indicadores de crecimiento económico esperado en los siguientes años que permitirían que las empresas de este país logren también crecer y mejorar sus beneficios y su valor en bolsa. Sin embargo, debido al nuevo gobierno el riesgo es alto y aún no es claro si se logrará mantener el buen manejo fiscal o si por el contrario se aumentarían los gastos del Estado, poniendo en duda la estabilidad fiscal del pasado. Será una bolsa que vale la pena seguir para tratar de esperar correcciones para tomar algunas posiciones. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.